Creo que el tema de inteligencia artificial no cabe dudas que nos rodea. Estuvimos hablando de muchos lanzamientos de productos que ya lo incorporan y estamos viviendo justamente esta curiosidad por las inteligencias artificiales generativas que lo tocamos en todos los estratos, digo, para el uso personal, empezar a hacer experimentos también en las empresas, pero empezamos también a tener ciertas dudas de qué es lo que me está desafiando para poder realmente llevarlo al ámbito productivo y cómo poder lidiar con esta ecuación, ¿no? El ir rápido, pero que el costo sea afrontable. Realmente se puede lograr un equilibrio y es parte de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Hace 100 años, la electricidad transformó todas las industrias. Eso es innegable. Y está pasando una transformación muy similar con la inteligencia artificial que realmente nos hace repensarnos cómo generar valor y cómo generar un diferencial con nuestra competencia, una mejor atención a nuestros clientes. Hoy, no tan solo, creo, hay un mensaje subliminal poniéndole además nuestro sombrero a Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, y que atrás hay unos contenedores, ¿no? Hay un mensaje relacionado justamente con que el procesamiento hoy nos permite llevar a la realidad lo que la teoría hace 50 años no lo podíamos hacer. Ese procesamiento necesitamos que sea lo más eficiente posible porque todas las inteligencias artificiales generativas necesitan muchos datos. Son modelos muy grandes, entonces necesitamos esa escalabilidad horizontal. Tenemos implementaciones, pensando en lo que son las energías, pensando en cómo pueden mejorar nuestra calidad de vida, cómo se está implementando con drones para que a través de Computer Vision uno pueda empezar a reconocer con Siemens en todo lo que es energía eólica para poder predecir cuándo hay un objeto, cambios climáticos. Entonces, de acuerdo a un posible cambio climático, puedo activar o no mi sistema secundario de energía, en todo lo que tiene que ver con gasoductos, con petróleo, entender cuándo es posible predecir una posible falla, cuándo tengo que hacer un mantenimiento, cuándo lo he detectado porque pasó un auto, porque hay drones, y todo lo que está relacionado también con el cotidiano, ¿no? Hoy tocamos lo que toquemos, tiene algo de inteligencia artificial. Lo que se está usando para poder entender cuáles son estas predicciones de crecimiento, cuándo, por ejemplo, puede haber un objeto y en base a eso yo pueda recomendar una cierta acción, obviamente, y esto escalándolo a lo que es toda la función de reactores, simulaciones, nos ha permitido avanzar de una manera que antes no lo pensábamos. Entonces, la reinvención como industria realmente lo tenemos. Y esto aplicado también, por ejemplo, en el ámbito financiero. Hoy podemos tener aplicaciones que me permitan dar un préstamo instantáneo. Lo instantáneo es algo que no se negocia en ese sentido. Hoy cada cliente quiere todo ya, quiere todo rápido. Entonces, hoy hay diferentes aplicaciones que me permiten empezar a generar esa experiencia del usuario que sea más amigable, que realmente pueda entender cuál es su dolor, seguirlo, resolverlo, entendimiento de quién es por la identificación por voz, entendimiento por dónde vive, poder hacer una predicción de qué tipo de riesgo está asociado para darle un crédito, en lo que son seguros para poder a través de una foto instantáneamente poder subir lo que serían esos viejos formularios, reconocer esas entidades, extraerlo directamente, tener no tan solo los seguros instantáneos, sino cuando yo tengo algún tipo de siniestro. Y eso cambia de poder tener un negocio abierto a un negocio cerrado y el poder generar un valor diferencial para nuestros clientes. Entonces, forma parte de nuestro ADN que todas estas acciones están superando la realidad de que además podemos humanizarlo. ¿Qué significa esto? La inteligencia artificial humanizada, por ejemplo, con AIVA, yo puedo pedirle al ChatGPT que me genere un tipo de melodía, pero que esa melodía, como cuando nosotros componemos, me transmita una emoción.
hoy estamos logrando entender cuándo puedo transmitir una emoción. Esta fue una melodía generada por Aida y tocada por una sinfónica. Entonces, esto está al alcance de nuestras manos, donde esa humanización la podemos llevar también a nuestros clientes, a poder generar experiencias humanizadas. Entonces, el momento del Layer First que llamamos y que tanto hablamos y que hace mucho tiempo decíamos todo es mobile, ya todo es mobile. Y ahora todo puede tener algún tipo de modelo corriendo para generar esto que hablábamos, de un diferencial. Si no, vamos a quedar afuera. Hoy podemos desarrollar, como veíamos, con copilotos, podemos ir mucho más rápido. Antes llevar una aplicación realmente me llevaba muchísimo tiempo. Hoy puedo generar aplicaciones en un día. Puedo probar una idea. Eso antes no lo podíamos hacer. Pero ¿qué está faltando, no? O sea, si nosotros hacemos un estudio en dónde estamos con las inteligencias artificiales generativas, el hype ya lo pasamos. Ahora vamos a empezar el proceso de lo que es la maduración de una tecnología. Madurarla significa que empezamos a entender cómo optimizarla, cómo poder automatizarla. Y en esa automatización empieza a aparecer el nombre de esta práctica que ya venimos escuchando hace mucho tiempo, que se llama Machine Learning Ops, y que buscamos operativizar los modelos. No es tan solo operativizarlos para disponerlos, sino para que dentro de mi organización, como equipo de IT, yo pueda disponibilizárselos a otras áreas, a otras unidades de negocio, y hacer que cada modelo sea más eficiente. Entonces, llegó el momento de empezar a orquestar puertas adentro qué tipo de gobernanza necesito dar y qué decisiones tomar para que las plataformas me acompañen justamente este proceso de innovación. Pero, si nos ponemos a pensar dónde estamos hoy y analizamos algunos hechos, sabemos que el combustible de estos algoritmos son los datos. Datos. Esto es un análisis que se ha hecho de una estadística de S&P Global, en donde vemos que datos no nos faltan. Entonces, el desafío está, por supuesto, en que van a seguir creciendo. Y como esto va a seguir creciendo, necesito empezar a entender cómo hacer más óptimo mi procesamiento, porque si no, no voy a poder acompañar esta aceleración que se está viviendo con la inteligencia artificial. Entonces, vemos que el volumen de datos pasa, ¿no?, de los petabytes a los exabytes y que ese es el proceso, la proyección de crecimiento que tenemos. Ahora, si analizamos, el desafío está en el acceso a esos datos. Cómo poder acceder de manera sencilla, que vienen herramientas justamente para que ese 80% que me lleva un proyecto de tiempo para después poder trabajar en el 20% restante que tiene que ver con la producción de la aplicación y del modelo, poder empezar a reducirlo. Entonces, estos desafíos que estamos viviendo, inevitablemente, si lo analizamos de la mirada de los costos, todo lo que tienen que ver las inteligencias artificiales generativas y lo que llamamos los LLMs y que sabemos que están los que se ofrecen como servicio, como son el ChatGPT, el 4, BAR, y están las versiones que uno puede bajarse, como varios modelos de Hugging Faces, parte de lo que se está viviendo con Alpaca, con Llama. Y empezamos a analizar cuál es la ecuación de, el costo y la utilización. Si yo quiero ir rápido, voy a empezar a utilizar este tipo de modelos como servicio porque me permite probar rápidamente. Si hay un estudio que me dice que cuando estoy utilizando transacciones de 10.000 usuarios más o menos por día, termina siendo un costo rentable. Si lo supero, eso se empieza a disparar y lo vemos con el costo en el punto de inflexión. Y en los que son los que yo puedo servir, bajármelos, como hablábamos con el modelo de Llama, vemos que esa curva se achata. Entonces, la viabilidad del costo se dispara abismalmente cuando hablamos de todos estos modelos orientados como servicios, cuando el volumen es suficientemente grande. Por eso los experimentos son todos felices. Todos los probamos, decimos, esto es divino, lo llevo a producción, ahora empiezan los problemas. Cuando lo quiero llevar a producción y empiezo a hacer el análisis de costo de lo que eso implica. Entonces, me genera esa inviabilidad que digo, ¿qué otras opciones tengo para
ver de acuerdo al caso de uso. Acá no estamos diciendo modelo como servicio sí o no, sino entender qué tengo que decidir para cada caso de uso para ir más rápido. Y si analizamos el time to market, por supuesto que el time to market de uno como servicio es significativamente mucho más rápido que el tiempo que me lleva orquestarlo, desplegarlo, entrenarlo localmente. Pero cuando empezamos a analizar, además, ¿no?, todo el otro lado B que aparece con estos inhibidores y miedos, porque el costo que el modelo es una parte. Entendamos que esto convive con un montón de otras aplicaciones y un montón de otros componentes que todo en conjunto tiene que salir a producción. Entonces, también aparece lo que tiene que ver con las alucinaciones. Yo quiero tener control, quiero tener privacidad, quiero tener bajos costos, quiero tener una infraestructura mínima. Entonces, son todos nuestros deseos para llevar este tipo de tecnologías generativas a producción. Hay una forma de poder equilibrar este tipo de ecuaciones. Siempre es importante entender el caso de uso que estoy resolviendo para que todas las balas, cuando las vaya a dar, estén justamente armonizadas en base a esa decisión. Y además entender que los bias, ¿no?, o sea, el control, el lado B de que cuando yo estoy consumiendo alguno de estos modelos, son entrenados por muchas personas, entonces puede responder muchas cosas que no son necesariamente de mi negocio. Y ahí es donde necesito lo que llamamos como ese fine tuning, ¿no? Cómo poder evitar esto que hablamos de la toxicidad y las alucinaciones que van teniendo cada uno de estos algoritmos. Entonces, ok, dijimos el time to market, que es más rápido, el costo que se me eleva considerablemente cuando tengo más de 10.000 transacciones por día. ¿Cuánto tiempo me lleva llevar una aplicación de inteligencia artificial a producción? El promedio es entre 7 y 12 meses. Porque el problema está en la parte operativa, que es lo que hablábamos anteriormente. Es donde está nuestro mayor desafío. Y es justamente lo que estamos definiendo ahora. Pensemos que esto es un landscape de este año, que ya lo hemos visto y lo vamos actualizando año a año, y cada vez se completa con más herramientas. Y si a eso le sumamos las tecnologías generativas, vemos que de ese cuadrante donde yo tenía que elegir si voy a aplicar la técnica Computer Vision o de NLP o en lo que es la práctica de Machine Learning Ops, o si voy a implementar nada más Business Intelligence, me correspondía al otro cuadrante. Ahora, en los algoritmos supervisados o no supervisados, si le sumo las inteligencias artificiales generativas, vemos que cada vez se van sumando más, cada vez hay más variantes. Entonces, esos 7, 12 meses ya no llego para la nueva tecnología que está saliendo. Entonces, ¿cómo puedo equilibrar esto en los últimos meses? Y ahora están saliendo cada vez las nuevas versiones. La competencia que hay es gigante y eso es hermoso porque realmente nos permite entender que si no tenemos la adaptabilidad para justamente entender y acompañar al cambio, va a ser muy difícil correr esta carrera, ¿no? Entonces, nuestra habilidad para adaptarnos al cambio es clave y le estamos poniendo el sombrero a todos porque nos encanta que Stephen Hawking también lo tenga. Entonces, eso me permite también la inteligencia artificial generativa. Hoy, nuestro foco como Red Hat es poder integrarnos. Poder ser el integrador de todo esto. Hablamos como servicio localmente, cómo poder minimizar esos costos, cómo poder usar lo mejor de cada una de esas herramientas, no vestirme de un solo color en ese sentido. Y si me visto, saber qué implica, qué pierdo, lo que hablamos de privacidad, las alucinaciones, los costos, cuándo. No hay una decisión buena o mala, sino la justa y adecuada, dependiendo del caso de uso que vaya justamente a atravesar. Ahora, nosotros justamente entendiendo estos dolores, combinamos unas hermosas herramientas, Cloudflare más Ray más OpenShift Data Science. ¿Qué hacen Cloudflare más Ray? Justamente lo que buscan es cómo hacer más eficientes esos grandes procesamientos que necesito para las inteligencias artificiales generativas, buscando una distribución del procesamiento para que esas cargas de trabajo sean lo más eficientemente posibles y que esto aproveche la mayor horizontalidad de la que yo tenga disponible para el uso de los GPU, con mis aceleradores de cómputo. Entonces, en el Summit que se hizo en el último anuncio con Ray, vemos un análisis de estos costos
Y ahora decimos, ok, si yo me voy a situar en 1, para hacer un ejemplo, en ChatGPT 4, en la última versión tengo una accuracy del 78%. Esto en un ejemplo donde tomaba código y lo traducía a sentencias SQL automáticamente de acuerdo a lo que yo le iba pidiendo. Me bajé, o sea, Llama con 7 billones de parámetros, Llama 2, la accuracy que teníamos era del 2%. Entonces dices, ok, todo esto no parece sonar tan lindo como estábamos diciendo. Pero ahora, generándole el fine-tuning necesario, no tan solo que logramos superar el accuracy del GPT-4, lo llevamos a 86%, sino que logramos tener un ahorro de costos en la 300ava parte de lo que me sale el otro. Esto es muchísimo. Entonces, de ahí es donde decimos la importancia de combinar estas herramientas. Esto se anunció en el Summit de Rey ahora en septiembre, en este tipo de evaluaciones que se están haciendo. Y justamente lo que nosotros desde Red Hat buscamos cómo poder darles esa libertad, porque es la clave para que puedan elegir estos ecosistemas, para que puedan escalar horizontalmente, para que sean eficientes, para que tengan su privacidad. Digo, siempre tomando la decisión en base a la línea de negocio que tengan, pero asegurarles esa privacidad, la auditabilidad, la seguridad, además propia de lo que implican este tipo de tecnologías, no tan solo por la privacidad y la protección de datos personales, porque si yo voy a usar algo en la nube, se entra en la nube, queda en la nube, no sé qué pasa con los datos de mis clientes en la nube. Entonces, cada uno de estos puntos es parte de lo que uno empieza a generar ese análisis. Y que además entendamos que el modelo es una parte muy pequeña de lo que implica generar una experiencia humanizada a mi cliente. Yo voy a tener una aplicación de frontend, voy a tener el modelo, diferentes modelos, no solamente el generativo. El generativo es la parte que nos llamó la atención, pero justamente en el análisis que se hace de cuáles son las tecnologías, las inteligencias artificiales que más se van a usar, son las inteligencias artificiales supervisadas las que más van a ir creciendo ahora. Las generativas también, pero no al mismo ritmo. Y es lo que necesitamos justamente para combinarlo, para llevar esto a producción. Necesito cada uno de estos componentes. El entender ese modelo, con qué datos fue entrenado, el versionamiento, el hecho de quién lo consume, desde dónde, que es la parte de software. Siempre va a estar un sistema, un software, tomando una decisión con ese modelo, con el resultado que me dio. Entonces, si entendemos este concepto, que el modelo no vive aisladamente, que si yo quiero hacer un onboarding digital, voy a usar mi parte de software, voy a usar mi modelo. Si quiero usar un reconocimiento facial, un reconocimiento de cédula para extraer los datos y hacer la validación de prueba de vida, necesito que convivan. Si no, eso no tiene sentido para resolver mi caso de uso. A veces nos enfocamos demasiado nada más en la parte del modelo, que obviamente el tema de cómo hacer más eficientes esos costos me hace la viabilidad de mi proyecto, pero para que yo pueda acortar esos 7, 12 meses que tengo de un proyecto de inteligencia artificial para llevarlo a producción y hacerlo en un mes, hacerlo en 2 meses, en 3, necesito tener en cuenta todas estas variantes. Entendiendo de que no voy a sacar un producto, sino voy a sacar N productos y que voy a empezar a ofrecer servicios para todas mis unidades de negocio como equipo también de IT. Entonces, lo que buscamos con lo que es OpenShift AI y con OpenShift Data Science, que es el primer componente de este paraguas, que van a salir muchas más herramientas, es poder hacer procesos que sean confiables, repetibles y que sean seguros. Después definimos el caso de uso y que además sean menos costosos. Entonces, en esta filosofía de lo que es OpenShift AI, buscamos cómo poder acelerar las cargas de trabajo para que puedan correr en cualquiera de estos, digo, en el edge. Lo que veíamos de los drones, la descentralización, es parte justamente en la curva de Gartner lo que se viene, lo que se está probando ahora es que todas las cargas de trabajo vayan descentralizadas. Entonces, el edge tiene un gran protagonismo. Y tener esta flexibilidad en poder moverme de un lado para el otro en lo que es una infraestructura me da la libertad que tanto buscamos, que tanto necesitamos para poder tener ese control. OpenShift Data Science forma parte, es el primer componente de OpenShift AI, viene, como todos nuestros otros productos,
de lo que ya mencionamos antes, lo mencionó Tiago, acerca de lo que es Open Data Hub, que hoy todos tienen OpenShift, me imagino que sí, levantamos la mano. Bueno, vamos a empezar a sumar después más manos, después de este evento, para ver todos los beneficios que tenemos. Hoy hay operadores que me permiten disponibilizar Open Data Hub, que son componentes completamente abiertos, donde no hay un soporte, por eso nace el soporte con lo que es OpenShift Data Science. Justamente para que si me falla mi Jupyter Notebook con TensorFlow 5.3, puedan llamar a Red Hat y solucionar el problema. Todo esto manejado como un servicio totalmente ofrecido, digo, como un servicio que puede correr en cualquier lado y totalmente manejado. Entonces, esta facilidad de poder correr en cualquier tipo de nube me permite además optimizar los costos para usar la misma herramienta para desplegar mis aplicaciones y además mis modelos. Hace totalmente sentido. No es nada más pensar, porque cada una del stack tecnológico que yo elijo para desarrollar un modelo, de los que también ofrecemos, de los que están como servicios, tiene su stack tecnológico para desplegarlo. Y el equipo de IT tiene que aprender las N herramientas que vimos anteriormente. Se vuelve inviable. Por eso hablamos de darle gobernanza a todo este proyecto y entender cuál es el impacto total económico de implementar estas plataformas híbridas de Machine Learning. Me permiten tener un retorno de inversión en un 210% en 13 meses. Me permiten realmente tener un ahorro de costos de infraestructura en un promedio de 30%, lo cual es muchísimo, es un promedio. Un ahorro de tiempos de los cientistas de datos en un 20% y un 60% en los desarrolladores. Entonces, entendiendo justamente estos componentes que les había mencionado anteriormente, donde podemos correrlo en cualquier lado, donde hacemos uso para lo que son las cargas de trabajo distribuidas y tener un workflow, ¿no? un seguimiento del entrenamiento, el versionamiento, lo que lo hacemos con Cloudflare y todo lo que hace a optimizar esa escalabilidad con Ray, es parte de lo que buscamos para hacerlo más fácil. ¿Qué combinamos de acuerdo a cada caso de uso? Y esto es muy rápido, por eso queríamos mostrarles una pequeña demo. A través de un operador que ustedes ya tienen, se puede disponibilizar lo que es OpenShift Data Science, se instala ese operador y que es algo totalmente instantáneo. El OpenShift Data Science es un add-on de OpenShift, por eso necesita OpenShift para poder correrlo. Hay diferentes componentes, tenemos OpenVINO para lo que es Model Serving, vamos a generar una Jupyter Notebook, que es el ambiente de trabajo del ciencista de datos, en donde yo tengo diferentes recursos para poder habilitar, ¿no? O sea, yo puedo, como decíamos, quiero habilitar NVIDIA, tenemos Starbus, tenemos Pachyderm. Starbus se usa para todo lo que es la parte de integración de datos, para que sea más fácil. Entonces, realmente todo lo que hace también a los componentes que sean, al aprendizaje de cada uno de estos componentes. Entonces, yo puedo generar de una manera muy sencilla mi Jupyter Notebook y teniendo también el material de estudio para poder ir haciéndolo paso a paso, ¿no? Si tengo dudas, ir consultándolo. Por eso es una plataforma que me permite tener este tipo de experiencia. Voy a setear todas mis variables de entorno, en donde voy a generar mi workbench, en donde voy a elegir, vemos que para la parte de Model Serving vamos a usar OpenVINO. Voy a setear otros parámetros de Hugging Faces porque vamos a usar un modelo fundacional, como hablamos anteriormente también. Los modelos fundacionales me permiten tomar, no necesito a veces 7 billones de parámetros. Puedo usar modelos más pequeños que tengan un preentrenamiento y después generar el entrenamiento específico que yo necesito para mi caso de uso de negocio. Voy a desplegar una Jupyter Notebook voy a hacer uso de CPU, voy a hacer uso de GPU. Este modelo fundacional lo que hace va a ser convertir, de acuerdo a un pedido de texto a imagen, y en ese seteo, como decíamos, del token de Hugging Faces, voy a después llamar a mi repositorio, porque dentro de este proyecto lo que necesito es tener el código, que ya lo desarrollé, necesito después el modelo, poder arpificarlo para poder disponibilizarlo como servicio. Voy a generar el espacio que necesito de storage de 50 GB para poder ir almacenando después cada uno de los resultados. Entonces, acá llegamos a lo que es la Jupyter Notebook, en donde uno puede tener el IRA para lo que es toda la parte de pipelines, puedo usar Tecton. Digo, hay diferentes componentes que se pueden ir integrando y dentro de lo que es
este código que voy a llamar dentro de mi GitHub, uno de los objetivos es poder tomar una imagen de alguien que vamos a llamar Teddy, que va a ser un perrito. Voy a tomar, como dije, el modelo de Hugging Faces, que es un modelo de difusión, que justamente lo que hace es poder convertir, de acuerdo a un pedido de texto, convertirlo en imagen. Lo que puedo hacer es, con muy pocas imágenes, con 50 imágenes, puedo tener una buena accuracy, que es lo que decíamos anteriormente. Con muy poco esfuerzo, yo realmente puedo generar un buen entrenamiento. Entonces, parte de lo que vivimos justamente con esto es que no es tan solo disponibilizar el acceso al código, sino también tener en cuenta esto que hablábamos de las diferentes, son 50 imágenes para poder hacer ese preentrenamiento y que después pueda cambiarlo a Teddy con diferentes entornos. Realmente me permite tocar que en 5 minutos uno puede tomar un modelo preentrenado, hacerle un mini muy básico fine tuning y a partir de eso empezar a decir, ok, voy a generar mi pipeline para poder hacer mi entrenamiento automático, después hacer todo lo que es la parte de manejo de imágenes, de cada uno de los modelos que tenga que ir llamando para después disponibilizarlo como un servicio para que sea consumido en mi aplicación. Entonces, dentro de cada una de estas variables de entornos que uno puede tener decoders y hacer el tratamiento de cada una de esas imágenes, lo que voy a hacer ahora es poder generar el pipeline con lo que dijimos, bajar los datos, el entrenamiento, voy a convertir el texto, voy a subir los datos con, digo, tan complejo o tan sencillo como así lo necesitemos de acuerdo al caso de uso. Entonces, uno de los puntos a destacar es que vemos que en segundos y en minutos podemos empezar a probarlo, ¿no? Lo que cambia es el diferencial de dónde lo estoy corriendo, el poder llevarlo justamente a producción, como decíamos, con estas buenas prácticas de poder apificar los modelos, de poder, ahí ya corrió el pipeline, lo podemos ir verificando. Y después lo que voy a hacer ahora es generar el proyecto para que ese modelo apificado pueda ser llamado desde mi URL y en donde voy a hacer el pedido para que Teddy pueda tener un fondo de playa. Y ahí vemos a Teddy con mi fondo de playa. Y como siempre, con nuestro sombrero típico. Lo último, no nos olvidemos siempre que tenemos que pensar en grande, empezar muy pequeño, como lo hicimos con Teddy, y escalar rápidamente, siempre ahorrando costos. Muchas gracias.